Yo les voy a hablar acerca de Arquímedes de Siracusa, o solo conocido por Arquímedes. La vida de este personaje abarcó desde los años 287 a.C. a 212 a.C. Algunas de sus aportaciones u obras más importantes de este personaje podemos resaltar la ley de las palancas, la medida de un círculo, el valor del número pi, el volumen de una esfera, el tornillo de Arquímedes, la garra de Arquímedes y el odómetro. Y les voy a explicar un poquito. La ley de las palancas nos dice que pues Arquímedes se dio la tarea de establecer un principio que nos ayudará a describir cómo era el funcionamiento de las palancas cuando se colocaban dos cuerpos en cada uno de sus extremos. Este aporte nos dice que hay un equilibrio de dichos cuerpos dependiendo de la masa de estos mismos y la distancia que hay desde su extremo o donde están colocados hasta el punto de apoyo. Cuando la distancia pues es proporcional, existe un punto de equilibrio. Otra de las aportaciones que más se resaltan de Arquímedes es la medida de un círculo. Arquímedes nos explica cómo es que él determinó el área de un círculo. Él nos platica que utilizó lo que hoy conocemos como el método de aproximación. Él sabía que un cuadrado tenía 4 lados iguales y que el área era la suma de estos. Entonces, al colocarlo dentro de un círculo, empieza a tener más aproximaciones. Conforme fue pasando el tiempo, sustituyó el cuadro por un hexágono y después por polígonos que fueron un poco más complejos. Así se acercó cada vez más al área real del círculo. Esta obra también lo que podemos destacar como aportación es la del valor del número pi. Arquímedes nos explica cómo es que él sacó una aproximación acerca de este número. Nos dice que conociendo el diámetro de un círculo, basado en los cálculos que realizados previamente, llegó a la conclusión de que el número de pi tiene un valor de 3.14159. Y por último tenemos el odómetro. Arquímedes desarrolló esto y el odómetro era un artefacto con el cual se podía medir la distancia que recorría un objeto. Esto lo podemos ver en la actualidad en los cuentakilómetros de los vehículos, en la seguridad vial y en otras aplicaciones industriales que al día de hoy. Ahora les voy a platicar acerca de Galileo Galilei. La vida de este personaje da inicio en el año 1564 y concluye en el año 1642. Galileo Galilei nos deja aportaciones y teorías como la teoría de los números, la geometría, la mecánica, la ley de la caída de los cuerpos, el movimiento, la ley de la inercia y el movimiento de los cuerpos celestes, las leyes del movimiento, la velocidad del sonido, el telescopio, entre otras. Por mencionar algunas de estas teorías más relevantes, tenemos la teoría de los números. Galileo Galilei estaba interesado en esta teoría y en la resolución de ecuaciones cuadráticas. En su obra La práctica geometría, publicada en el año 1606, nos habla y nos describe un método para resolver estas. Nos dice que todo se basa en la idea de reducir la ecuación a una ecuación lineal. Como sabemos, este método se convirtió en una herramienta de gran importancia para la resolución de problemas en matemáticas y en campos que se le relacionan a este mismo. Bien, y como sabemos, Galileo también hizo grandes aportaciones al mundo de la geometría. En su obra La geometría, publicada en el año 1635, nos habla de que Galileo desarrolló una nueva teoría que está basada en la proporción. Esta se basa en que las magnitudes no solo deben de ser comparadas en su tamaño, sino también de su calidad. Este nuevo enfoque revoluciona totalmente la geometría y lleva a la creación de la geometría no euclidiana. Galileo también es conocido por su experimento acerca de la caída de los cuerpos, que le permitió establecer la ley de la caída libre. Esta ley establece que todos los cuerpos, independientemente de su peso, de su tamaño, caen al suelo con la misma velocidad. Galileo demuestra que esta ley era cierta al realizar experimentos en la Torre de Pisa, donde dejó caer diferentes objetos de diferentes pesos
y midió el tiempo que tardaban en llegar al suelo. Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 y falleció el 15 de noviembre de 1630. Fue un astrónomo y matemático que sus principales aportaciones fueron en la astronomía. Es por eso que hoy en día conocemos la gravedad del Sol y sobre todo el de la Luna. Pero también tuvo importantes aportaciones en el cálculo integral. Por ejemplo, que gracias a él, o él fue el que dio la primera prueba de cómo trabajan los logaritmos en 1624. También halló un método para encontrar volúmenes sólidos de revolución entre 1615 y 1616. Y por último calculó la tabla astronómica más exacta conocida, que gracias a su precisión ayudó a la veracidad del sistema heliocéntrico, que también es conocido como las tablas rodolfinas en 1627, que son tablas planetarias o un catálogo estelar. Otro gran físico matemático que aportó al cálculo fue René Descartes. Él unificó lo que era geometría y lo convirtió en lo que hoy conocemos como la geometría analítica, que es una base del cálculo. Además de que él clasificó el tipo de ecuaciones, perdón, clasificó las curvas que conforman el tipo de ecuaciones. René Descartes, otro descubrimiento otra aportación que hizo al cálculo fue que las últimas letras del abecedario fueron asignadas para cantidades conocidas y las primeras letras del abecedario son para cantidades conocidas. Pierre de Fermat nació en Francia el 17 de agosto de 1601 y falleció en 1665. Fue uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII, dejando una gran aportación en el mundo de los números. Su principal aportación fue que descubrió el cálculo diferencial antes que Newton y también aportó en la teoría de las probabilidades junto a Pascal. También hizo grandes hallazgos en la geometría analítica, pero su principal aportación fue la mundialmente conocida último teorema de Fermat, que fue un teorema muy difícil que retó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años, que fue el tiempo que se tardaron en descifrar dicho teorema. El teorema establece que no existe solución con números enteros no nulos, ni x igual a 0, y igual a 0, ni z igual a 0 en la expresión xn más yn igual a zn cuando n es un número mayor que 2. Otro gran físico matemático que aportó al cálculo fue Isaac Newton. Isaac Newton, su fecha de nacimiento fue del 4 de enero de 1643 al 31 de marzo de 1727. Isaac Newton en el año 1664 descubrió algunos elementos del cálculo diferencial a los cuales llamaba flexiones. Estos hallazgos le ayudaron también a aportar en algo más al cálculo, pero aparte de eso, el físico matemático Leibniz publicó su libro, el cual también fue una polémica entre ellos dos para saber quién era el que había publicado más rápido el libro. Newton generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas, tangentes, curvas y para calcular el área que había debajo de una curva. Uno de los más grandes personajes que aportó al cálculo integral y diferencial fue Gottfried Wilhelm Leibniz. Este alemán nació el 1 de julio de 1646 y falleció el 14 de noviembre de 1716. Él desarrolló una teoría completamente de cálculo diferencial e integral diferente a la de Newton, pero la de él se publicó hasta después y lo acusaron de plagio. El cálculo de Leibniz se diferencia del de Newton principalmente en la notación, ya que Leibniz utilizaba, por ejemplo, diferencial de y sobre diferencial de x, esto para diferenciar pues qué se estaba derivando, por así decirlo. Además, utilizaba un símbolo similar a la s para indicar que se estaba pues realizando una integral.